Hola, mi nombre es Ana Noemi Fortos Ortiz con matrícula 22003279. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en el módulo Protección Internacional en materia de Derechos Humanos. El presente video corresponde al reto número 5 titulado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos bajo la asesoría del maestro Miguel Ángel Espinosa Arriola. La fecha de elaboración es 6 de mayo del 2026. En este video analizaré la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, abordando los hechos del caso, el procedimiento ante la Comisión Interamericana, los razonamientos de la Corte y la importancia de esta decisión para la protección de los derechos humanos en México. El caso Radilla Pacheco tiene su origen durante el periodo conocido como la Guerra Sucia en México. Es una etapa en la que el Estado implementó acciones militares y represivas contra personas consideradas opositoras al gobierno. Rosendo Radilla Pacheco era un líder social y compositor originario del estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar mientras viajaba con su hijo. Después de su detención fue trasladado a instalaciones militares y posteriormente desapareció. Desde ese momento sus familiares comenzaron una búsqueda constante para conocer su paradero. Sin embargo, las autoridades no realizaron investigaciones eficaces ni proporcionaron información clara sobre lo ocurrido. La desaparición forzada de Rosendo Radilla afectó gravemente a su familia, ya que además del sufrimiento emocional enfrentaron años de impunidad y falta de acceso a la justicia. Ante la falta de resultados en México, los familiares de Rosendo Radilla, junto con organizaciones defensoras de derechos humanos, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión analizó el caso y concluyó que existían elementos suficientes para considerar que el Estado mexicano incurrió en violaciones graves a los derechos humanos, particularmente por la desaparición forzada y la falta de investigación adecuada. Posteriormente, el asunto fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el proceso, la Corte revisó pruebas documentales, testimonios y antecedentes históricos relacionados con las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia. Y fue finalmente el 23 de noviembre del 2009 que la Corte emitió sentencia condenando al Estado mexicano por violaciones a diversos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana determinó que México era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y por la falta de investigación efectiva de los hechos. Uno de los aspectos más relevantes en la sentencia fue el reconocimiento de que la desaparición forzada constituye una violación múltiple y continua de derechos humanos, ya que afecta a derechos como la libertad personal, la integridad física, la vida y el acceso a la justicia. Además, la Corte señaló que el uso de la jurisdicción militar para investigar violaciones a derechos humanos era incompatible con la Convención Americana, debido a que los tribunales militares no garantizaban imparcialidad para juzgar casos donde estaban involucrados elementos del ejército. La sentencia también destacó la obligación del Estado de realizar investigaciones serias, de sancionar a los responsables y de garantizar medidas de reparación para las víctimas y sus familiares. Entre las medidas ordenadas por la Corte se incluyeron continuar con la búsqueda de Rosendo Radilla, capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos, realizar el reconocimiento de responsabilidad y adecuar la legislación mexicana a los estándares internacionales. Otro punto trascendental fue el fortalecimiento del llamado control de convencionalidad, mediante el cual las autoridades y jueces nacionales deben de interpretar las leyes internas conforme a la Convención Americana y a los criterios establecidos por la Corte Interamericana. En conclusión, el caso Radilla Pacheco contra México representa una de las sentencias más importantes para la protección de los derechos humanos en nuestro país. Esta decisión evidenció las violaciones cometidas durante la Guerra Sucia y marcó un precedente fundamental respecto a la desaparición forzada, la responsabilidad del Estado y los límites de la jurisdicción militar. Asimismo, impulsó cambios importantes en el sistema jurídico mexicano y fortaleció la obligación de todas las autoridades de proteger los derechos humanos conforme a los estándares internacionales. Por ello, esta sentencia continúa siendo un referente indispensable en la lucha contra la impunidad y en la defensa de la dignidad humana. Las fuentes de información que consulté para responder este reto fue precisamente el caso Radilla Pacheco contra Estados Unidos Mexicanos, que nos proporcionó la VG en la lección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la demanda, así como varios expedientes derivados del cumplimiento de la sentencia del caso Radilla, que encontré en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su atención, muchas gracias.